Bienvenidos muchachos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la planificación de proyectos. Si bien ustedes ya han hecho una planificación de su proyecto atendiendo a los principios de la agilidad, siempre es necesario revisar la planificación desde el punto de vista no ágil, y en esta ocasión nosotros veremos cuáles son los elementos importantes dentro de la planificación de proyectos, actividad que lleva a cabo el líder del proyecto. Nuestra agenda es muy sencilla. Primero hablaremos un poco sobre la importancia de la planificación. Luego hablaremos sobre las herramientas para el apoyo de la disciplina de planificación y gestión de proyectos. Elementos que integran ese proceso de planificación será también entonces tema que se abordará en esta ocasión. Y bueno, entre los elementos que componen lo que sería el proceso de planificación tenemos los Joint Project Planning Sessions, Work Breakdown Structure, además de otras técnicas de estimación de duración, recursos y costos, técnicas de construcción y compresión de cronogramas. ¿Por qué es importante planificar? La planificación es un proceso que comienza con una misión, metas y objetivos que deben lograrse. Desarrolla entonces planes, procedimientos y establece una organización para asignar recursos y responsabilidades con el único propósito de alcanzar los objetivos propuestos. Es decir, estamos tratando un concepto general. El resultado principal de la planificación es el plan del proyecto. El principal objetivo de la planificación en proyectos de desarrollo de software, ya hablando en el caso específico de desarrollo de software, es ordenar el qué hacer durante el proyecto y asignar adecuadamente los recursos, así como las tareas para cumplir los objetivos propuestos. En general, ¿para qué un líder de proyecto planifica? Bueno, primero para organizar las actividades dentro del proceso de desarrollo del proyecto, que en este caso es un proyecto de software. Minimizar el tiempo y costos involucrados, al menos esa es la tendencia. Maximizar el uso de los recursos disponibles, establecer hitos del proyecto, poder medir el avance y poder dar resultados parciales del desarrollo del proyecto, mejorar la comunicación y obtener soporte técnico, o más bien darle soporte técnico a la gerencia y a aquellos que toman decisiones en la empresa. La planificación es una tarea que se desarrolla al inicio del proyecto, pero que rige el resto de las fases, y esto nosotros lo podemos ver en nuestra propia actividad, porque en el caso de Scrum, que es la metodología que nosotros hemos adoptado, pues ya nosotros hemos hecho una planificación inicial, que en el caso de Scrum se le denomina el grooming inicial, pero también tendremos que hacer planificaciones sobre la marcha. Es decir, acuérdense que el método que nosotros hemos seleccionado es el método reactivo, no proactivo. Lo que quiere decir eso es que vamos planificando en función del avance del proyecto y de los objetivos logrados parcialmente. Entonces, la planificación es un proceso que se lleva a cabo al principio del proyecto, pero también se debe replanificar en las otras fases. Una buena planificación inicial, por supuesto, siempre ayudará a que las metas propuestas se cumplan y que los eventuales inconvenientes sean abordados de mejor forma. Si bien la planificación, el tiempo de planificación en el caso de Scrum es realmente muy corto, sí es cierto que realizar una planificación inicial siempre ayuda mucho a identificar los problemas posibles, las complicaciones o lo que nosotros conocemos como riesgos. La planificación debe contar con herramientas que permitan apoyar ese proceso, pero esas herramientas que se van a asumir o que se van a adoptar de alguna manera están condicionadas al tamaño del proyecto.
y también están condicionadas al tamaño de la organización. Utilizar herramientas tiene unas ventajas y unas desventajas que también deberían ser consideradas. En cuanto a ventajas, es que las herramientas de planificación son una manera de mostrar de manera expedita los elementos cruciales dentro del proceso de desarrollo. Me refiero a las actividades, los responsables de las actividades, el tiempo consumido o la cantidad de recursos consumidos por esa actividad, fecha de inicio y fecha de culminación. Las herramientas que se utilizan en el proceso de planificación deberían mostrarnos esos elementos de manera clara, de forma tal que el proceso de toma de decisiones sea un poquito más sencillo. También tiene sus desventajas. Muchas veces pues no dan los resultados esperados y usualmente son costosas, no solamente en tiempo, no solamente en dinero, sino en tiempo, porque el proceso de planificación y documentación es realmente costoso en cuanto a tiempo. Por eso muchas empresas no lo adoptan o no adoptan un proceso de planificación no ágil. Y respecto a ese problema es que responde la planificación de Scrum o el estilo de planificación de Scrum, que es realmente muy sencillo, muy ágil, por decirlo de alguna manera. En todo caso, las herramientas de planificación deben dar información fiable, y esa información no depende de la herramienta en sí, sino más bien de la calidad de las estimaciones con las cuales se alimenten esas herramientas. Es decir, las herramientas no van a garantizar por sí mismas el buen avance, el buen control y desempeño de la planificación. Ciertamente ayudan, pero deben ser alimentadas con estimaciones confiables. Hablemos un poco de los elementos que intervienen en la planificación. Entre esos elementos está el Joint Project Planning Session, que sencillamente es una sesión o varias sesiones de trabajo de planificación, en la que todos los involucrados en el proceso interactúan. Esta actividad sencillamente es la planificación del proyecto y bueno, usualmente se lleva a cabo al inicio del mismo. Ustedes, por ejemplo, en la semana pasada ya lo llevaron a cabo bajo el estilo de Scrum. Las actividades que se llevan a cabo en ese proceso, en esa reunión, en esas sesiones de trabajo de planificación, pues sencillamente es la revisión del problema. En el caso de ustedes, pues la revisión de las historias de usuario que conforman el ámbito funcional del problema. Y entre otras actividades también está la creación del BWS, ¿no? Que en el caso de ustedes ese BWS es sencillamente el backlog, porque es la creación es la identificación de los trabajos por hacer para la culminación del proyecto y su jerarquización, planificación y asignación. Entonces ese WBS viene dado en Scrum por el backlog. También pues la construcción de ese BWS incluye pues la construcción de las estimaciones de cada una de esas tareas y si es el caso pues se construye entonces un diagrama de red del proyecto. Lo veremos más adelante lo que es el diagrama de red del proyecto o las formas de hacer esos diagramas de red del proyecto. También incluye la determinación de caminos críticos, la revisión y aprobación de la fecha de culminación y, por supuesto, llegar a las decisiones de consenso. Los entregables de esta sesión son, pues, el WBS, la planificación de las actividades que viene dada por el cronograma de actividades y los diagramas de red del proyecto, la asignación de recursos y todo eso está contenido en un documento de proyecto o propuesta de planificación. Entonces, el Work Breakdown Structure
es sencillamente un entregable en el que se guarda todas las actividades, todas las tareas que hay que realizar para culminar el proyecto, y en ella pues se pueden colocar elementos de descripción de requerimientos funcionales, ¿no? Como lo hacemos nosotros en el Product Backlog. El trabajo entonces se divide en actividades y esas actividades se dividen en tareas, ¿no? Que es lo que yo les decía en alguna oportunidad, que al revisar sus backlog, bueno, en muchos casos esa transición del backlog del proyecto al backlog del sprint, entonces en ese backlog del sprint deben colocarse todas las actividades. Entonces fíjense que lo que nosotros conocemos como el Product Backlog, en general en teoría de planificación se conoce como el WBS. Su confección entonces en general viene dada por el líder de proyecto, pero como sabemos nosotros en el caso de Scrum, la producción de los insumos con los cuales se va a generar la planificación es el producto de una lluvia de ideas entre todos los participantes del equipo de desarrollo. Sin embargo, su confección formal o la producción del documento siempre queda en manos del líder de proyecto. ¿Cómo se construye ese WBS? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Puede construirse aplicando la técnica top-down, puede hacerse sencillamente una lluvia de ideas del equipo completo, puede trabajarse con subequipos y dividir pues los grandes temas o los grandes aspectos del problema por subequipos, o hacerse una metodología bottom-up. En la técnica top-down, pues sencillamente se comienzan con lo que serían pues las ya denominadas o conocidas épicas. En todo caso se expone al equipo de trabajo todos los requerimientos de alto nivel del problema o del proyecto, y una vez que se describen cada uno de esos aspectos, entonces los equipos o el equipo procede a determinar cuáles serían las actividades o los elementos de menor nivel de abstracción que sería necesario ejecutar para poder lograr ese aspecto de alto nivel de abstracción. ¿Okay?